Este programa llega a ti gracias al apoyo financiero de los miembros y amigos de Iglesia Palabra Pura Blaze que están alrededor del mundo. Tú también puedes ser parte de nuestra iglesia desde cualquier ciudad, país o continente. Si deseas más información, escanea este código QR. Hola y bienvenidos una vez más al podcast de hoy. Soy Rafael Lemes, el pastor y maestro de Iglesia Palabra Pura, y te doy la bienvenida a este podcast de finanzas. Hemos venido hablando extensamente sobre finanzas y vamos a seguir hablando sobre este tema porque es un tema que le interesa y le importa a todo el mundo. Todo el mundo tiene que lidiar con finanzas y la verdad ha sido una cantidad de información que hemos traído con estos podcasts que ha generado muchísima conversación y mucho feedback, muchas respuestas positivas de muchas personas recibiendo todo este tipo de información. Entonces vamos a seguir hablando sobre todo esto porque es un tema que nos interesa a todos. Y hoy tengo un invitado muy especial. Tenemos a Johnny Tamayo con nosotros. Ustedes lo conocen muy bien. Es una persona que nos ayuda muchísimo en el ministerio de Iglesia Palabra Pura. Lo han visto enseñar discipulados en el púlpito, compartir la palabra, y es una persona maravillosa, un hombre de Dios. Tiene un matrimonio espectacular con sus hijos y es un parte de Palabra Pura de una buena cantidad de años. Y él es un hombre que quiere compartir. Vamos a hablar de ese tema de finanzas porque, como les he dicho, nos afecta a todos. Y él tuvo que también hacer ciertos ajustes una vez que aprendió y empezó a entender todo este aspecto cuando llegó aquí a Palabra Pura. Entonces lo he querido traer para que muchos de ustedes se puedan identificar desde el punto de vista, hey, hay que aprender, hay que hacer cambios y hay que hacer ajustes. Entonces, Johnny, bienvenido al podcast de hoy. Muchísimas gracias por darnos tu tiempo y venir y compartir con nosotros, abrir tu corazón y decirnos qué fue lo que pasó en tu vida. Bueno, pastor, muchas gracias por la invitación, porque realmente la razón por la cual nosotros como familia llegamos a Iglesia Palabra Pura era por problemas financieros. Llegaron aquí por esa razón. Esa fue la razón. Nosotros nos congregamos, yo participaba en otra iglesia, servía en otra iglesia, pero teníamos problemas financieros tremendos. O sea, tremendos es que estábamos no hasta el cuello, sino hasta la coronilla de la cabeza, donde no veíamos la luz del día, y eso hacía que no supiéramos qué hacer. Y la mala enseñanza que habíamos recibido, nosotros poníamos todo el peso en Dios, pero no éramos buenos administradores. No eran buenos administradores. No éramos buenos, éramos pésimos administradores. Entonces, malos administradores y preguntando a Dios qué es lo que pasa. Lógicamente, y entonces, de acuerdo a la enseñanza que recibíamos, nosotros hacíamos que pactos con Dios, que siembras cuando no podíamos sembrar, sino que debíamos de haber hecho otras cosas en ese momento, porque más adelante yo creo que lo hablaremos, pero la mala enseñanza nosotros tratábamos de hacer en nuestras propias fuerzas, poniéndole el peso a Dios de lo que mal estábamos haciendo nosotros en la parte administrativa. Eso es tremendo, porque y es ahí donde Johnny, ahí tú acabas de decir una bomba tremenda, porque ahí es donde caen muchas personas que viven de una manera desastrosa, por así decirlo, financieramente hablando. Desde el punto de vista de las decisiones que toman financieramente son desastrosas, pero después van orando y buscando la guía de Dios. Dios, ayúdame, sácame del hueco y todo esto, pero ellos mismos no se ayudan, ellos mismos no cambian, ellos mismos no buscan lo que la palabra dice al respecto para cambiar sus vidas. Entonces es como que, ¿qué es lo que pasa, Dios? ¿Por qué no haces algo? ¿Por qué estas cosas no cambian? Es absurdo, ¿no? Y hay veces era una frustración porque con mi esposa decíamos, pero ¿por qué Dios no nos bendice? Pues necesitábamos era que Dios nos bendijera, pero no era lo que necesitábamos. Necesitábamos era aprender a ser buenos administradores y no lo éramos. Y entonces
éramos frustrados con Dios porque no veíamos la Claro. respuesta de parte de Dios. Claro, y eso es lo que pasa a la gente. La gente se pregunta por qué Dios no hace algo, por qué esto. Entonces, el punto, curiosamente, y después te dicen, bueno, es que la palabra no funciona, es que esto no es así, eso no funciona. No, el evangelio funciona, la palabra funciona. El problema es que hacen las cosas como al revés de como lo dice la palabra. O Dios tiene sus favoritos. Ah. Porque ese es otro problema. Porque queríamos, bueno, pero a Dios a ellos sí los bendice, a nosotros no. Ah, pobrecito tú. Sí, Ok. pobrecito Bueno, nosotros. y entonces, obviamente, eso fue antes de llegar a Palabra Pura. ¿Llegaste aquí o llegaron aquí buscando soluciones? Nosotros escuchamos el mapa financiero Ok. en la escuela bíblica. Cuando yo escuché el mapa financiero, yo le dije a mi esposa, bueno, si no es esto, ¿qué es? Vamos allá. Ok. Y llegamos acá. Entonces, el mapa financiero, ¿lo escuchaste o te llegó a ti o lo encontraron cuando estabas en otra iglesia todavía? Sí, me lo compartió Ok. una amiga y al compartir, bueno, lo escuchó primero mi esposa. Ya. Ella lo escuchó muy bien y me decía a mí, escúchalo. Y yo, sí, luego, escúchalo, tienes que escuchar esto, tienes que escucharlo. Y yo no le prestaba atención. Qué curioso, ¿no? O sea, te estás dando la solución, pero eso es lo que pasa generalmente, Johnny, que la gente está tan sumergida en sus rollos, sus cosas, que cuando les damos la solución dicen, no, eso no puede ser así. Qué Pero- curioso. Y no solamente eso, sino porque en ese momento yo no, es que es más de lo mismo. Claro. Porque yo creía que lo que estábamos haciendo estaba bien. Y yo pensaba, no, es que me iban a hablar de, tienes que sembrar de esta manera. Los pactos con Dios se hacen de esta manera. Y ese tipo ni de hablemos cosas. de eso, de los pactos. Porque era una mala enseñanza. Entonces Claro. yo pensaba que era ese tipo de enseñanza. Pero no sabía lo que realmente me iba a enseñar ese mapa financiero. Cuando por fin decidí y obedecer a mi esposa a escucharlo, por la paz de mi casa, por la paz del hogar, lo escuché y empecé a escuchar el primero y eso fue como que, venga, esto es diferente. Y empezamos a escucharlo y a escucharlo, tanto así que yo le dije, no, tenemos que ir allá. Bien. Porque que nosotros necesitamos hacer es aprender. Y llegamos a Iglesia Palabra Pura. Increíble. Eso, bueno, pues me alegro que todo eso haya pasado. Llegaste aquí y obviamente aquí enseñamos sobre, la verdad, seamos claros en esto, desde el púlpito en sí no lo hablamos tanto. No. Es decir, enseñamos la palabra, pero desde el punto no manejamos eso tanto, lo hacemos en las clases, en los discipulados, enseñamos sobre finanzas, cómo salir de deudas, cómo manejar presupuestos, hacer las cosas correctamente. Eso lo enseñamos en clases o seminarios, como le decimos nosotros. Generalmente 3-4 veces al año lo hacemos y constantemente, pero lo manejamos internamente. Y entonces llegaste aquí diciendo, ok, aquí ellos tienen la respuesta de todo esto. ¿Qué pasó? Cuando llegamos a Iglesia Palabra Pura nos dimos cuenta que, o sea, con mi esposa al hablar de esto, sabíamos, era que teníamos que aprender del Evangelio completo. O sea, había una parte que no habíamos entendido. Una de las oraciones que mi esposa hacía era, yo quiero que me enseñen la palabra versículo por versículo. Y yo le decía, no, eso no existe. Eso no es posible. ¿Quién va a enseñar un versículo por versículo? No, eso no hay. Eso no. Y esa fue llegar a Palabra Pura fue la respuesta a la oración de mi esposa. Nosotros, al llegar, lógicamente, teníamos problemas financieros tremendos. Estábamos asfixiados. Pero al llegar acá nos dimos cuenta que no solamente esos problemas teníamos, sino que teníamos que aprender bien la palabra de Dios y lógicamente al llegar no inmediatamente empezamos a aprender sobre finanzas, pero nos ocupamos de aprender la palabra de Dios. Así es. Y en el transcurrir de la enseñanza de los meses se abrió la escuela de finanzas Exactamente. e inmediatamente nos inscribimos y dijimos, no, esto es lo que tenemos que aprender. Yeah. Lógicamente aplicamos los principios del mapa financiero, Ujú, o sea, entiendo. empezamos a aplicar los principios, pero sabíamos que necesitábamos aprender mucho más. Ya. Déjame decirle, porque ese mapa financiero que Johnny se está haciendo referencia, lo vas a encontrar, son parte de todos esos audios de la escuela bíblica que tenemos y lo tenemos en la página web, lo tenemos en Spotify y lo tenemos en otra cantidad de plataformas donde están completamente gratis para ti. Entonces simplemente escríbenos a Palabra Pura, contacta
contáctanos o vete a nuestra página web iglesiapalabrapura.com. Ahí puedes encontrar los audios, la escuela bíblica, y dentro de esos 227 audios que vas a encontrar ahí, vas a encontrar uno que se llama Mapa Financiero, que son una cantidad de programas. Entonces, eso son lo que hace referencia, Johnny, que cuando tú los empiezas a escuchar, te empiezas a dar cuenta como bíblicamente, no lo que tú piensas, lo que tú opinas, cuáles son tus conceptos, no. ¿Qué es lo que la palabra nos dice en cómo tenemos que operar y manejar nuestras finanzas? Listo, entonces, sigue adelante. Y entonces se abrió el seminario de finanzas y empezamos a venir con mi esposa con cuaderno en mano, listos al seminario de finanzas. Excelente. Y decimos, no, esto hay que aplicarlo porque esta es la respuesta de Dios. O sea, si no es esto, entonces, ¿qué más vamos a hacer? Ya. Y claro, me imagino que eso fue un choque tremendo en cómo porque tú dijiste, yo pensaba que estabas haciendo las cosas correctamente. Sí. Entonces, ahora verlo bíblicamente, que tienes el soporte bíblico diciendo la palabra de Dios dice, eso ahora me imagino diciendo, Dios santo, todos estos años operando de esta manera, metiéndonos y la presión tan grande que estaban teniendo, como tú dices, metidos hasta la coronilla, y ahora tú empiezas a ver la luz y empiezan a hacer los cambios. ¿Y qué tal fue eso? A ver, lo que pasa es que nosotros no vivíamos un evangelio a punta de los principios bíblicos. Ya. Así que nosotros nos concentrábamos en lo que mucha gente se concentra, es, bueno, yo no voy a mentir, yo no voy a pecar, yo no voy a robar, en ese tipo de áreas que confrontan con el pecado. O sea, mantenernos con un matrimonio sano, sin pecado, una vida cristiana sin pecado. Y esa era la concentración de nuestra vida cristiana. Pero no el aplicar los principios bíblicos. Ya. Entonces, por ejemplo, cuando vinimos al seminario de finanzas que nos enseñaron sobre tener el fondo de emergencias, es un principio bíblico. Ya. Nosotros no teníamos ni idea y no lo aplicábamos. Entonces, cada vez que teníamos problemas, acudíamos a la deuda. Claro, y es lo que hace la gente normalmente. Y ese es uno de los errores más grandes que la gente puede hacer. Al punto tal de que teníamos, no recuerdo ya si eran 4 o 5 tarjetas de crédito full, tarjetas de un promedio de 20 millones de pesos. Era mucho dinero en pesos colombianos, que estamos hablando en dólares, vienen a ser Unos $5,000. $5,000 cada tarjeta. Pero Johnny, es dinero. Es Y dinero. es un buen dinero. Y cuando tú pones 4 tarjetas de 5,000, eso en dólares, lo pongas en la moneda que lo pongas, eso es un montón de plata. Es impagable. Además teníamos otros créditos y era impagable. Tremendo. Bueno, y entonces, empezaron a aprender. Vinieron al seminario de finanzas, que generalmente son 3, 4 clases a 2 horas cada una. O sea, son generalmente entre 7, 8 horas de enseñanza de cómo salir de deudas, cómo estructurar todo esto, cómo crear presupuestos. Y obviamente absorbieron todo eso y empezaron a hacerlo. Y gracias a Dios, muchísimas personas de Iglesia Palabra Pura han hecho eso y hoy están libres de deudas. Y eso es maravilloso. Entonces tú empiezas a aplicar todo esto y tu esposa, me imagino, emocionada de que finalmente estamos viendo la luz del día, estamos aplicando principios, los vemos en la palabra y por lo tanto la palabra de Dios siempre funciona. Amén. Amén. Y entonces empiezan a trabajar todo esto. Y simplemente, para no entrar, porque quiero enfocarme en otro detalle que vamos a hablar ahora, pero digamos en términos generales, ¿cuánto tiempo tardaron en hacer todos estos ajustes y empezar a salir de deudas? Lo que sucede, pastor, es que todo tiene un principio. Y una de las cosas que nos costó a nosotros se fue ponernos de acuerdo. Espérate. ¿Y, cómo así? Porque, espérate, endeudados hasta el cogote, Sí. como suelo decir yo. Y ahora ponerse de acuerdo, ¿en qué sentido? En el sentido de que, bueno, ¿qué vamos a cortar? En la parte de finanzas. O sea, por ejemplo, nosotros teníamos unos planes de celular, que era internet, minutos y ese tipo de planes corporativos donde teníamos 5 líneas. Y eso era una de las cosas que teníamos que cortar. Y ahora el celular solamente con el monto mínimo era un plan prepago
Ok. para poder tener un presupuesto y poder aplicarlo con lo mínimo. O sea, Ok. solamente usarlo lo mínimo necesario. Entonces, quitar todas esas líneas y básicamente hacer recortes. Hacer recortes. Recortes para eliminar gastos, poder utilizar ese dinero y utilizarlo para deudas. Y lo difícil fue ponernos de acuerdo qué íbamos a recortar. Porque duele, Sí, claro. eso duele. Claro, porque hay una frase, Johnny, que yo suelo decir mucho y más lo suelo decir más que en aspectos de finanzas. ¿Por qué? Porque todo cambio, como tú lo acabas de decir, duele, es costoso, molesta, porque han venido acostumbrados y tú no tienes 20 años, ¿okay? Tampoco tienes 30, pero, ¿me entiendes? Llega un momento en la vida que tanto tú como tu esposa se acostumbran a vivir de esa manera. Y cuando de repente, diferente es cuando tienes 20 años que te dices, bueno, pues es más fácil quitarte eso. Pero cuando ya tienes cierta edad, tienes negocio, que ahora vamos a hablar de eso, porque tenías tu negocio y sigues teniendo tu negocio. Entonces, cuando estás y estás acostumbrado a vivir con ciertos lujos, con ciertas comodidades, con ciertas cosas que obviamente no puedes estar pagando por lo endeudado que estás, pero son esas comodidades que tú dices, Dios santo, y ahora ya a mi edad ¿me entiendes? Un teléfono que es un teléfono, una línea de teléfono, pero son esas cosas que a la hora de decir, ok, vamos a hacer estos ajustes, vamos a hacer estos cambios, duele y afecta y molesta. Y uno se siente como diciendo, Dios santo, yo he trabajado toda mi vida para esto y ahora ni siquiera puedo tener... Son esas cosas y es normal. Pero hay una frase, Johnny, que yo suelo decir mucho cuando enseño sobre todo esto y es, hasta el dolor, porque todo cambio, déjeme explicarlo para que lo entienda, todo cambio duele, ¿ok? Todo cambio duele. Los cambios, uno no cambia y dice, no, pues qué maravilloso. No, los cambios duelen porque nos gusta vivir como vivimos. Por eso vivimos como vivimos, porque nos gusta. Entonces, el hacer los ajustes, hacer los cambios, duele. Entonces, hay un dicho, o hay una frase que suelo decir mucho, dice, que hasta que el dolor presente no sea mayor que el dolor del cambio, uno nunca cambia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú tienes que llegar al punto, y hay personas, Johnny, que tienen que llegar al piso, a lo más profundo, al sótano, para que el desespero, la agonía de la situación que los tiene financieramente ahorcados, no sea al punto de que estén dispuestos al dolor del cambio. ¿Por qué? Porque todo cambio duele. Pero si este dolor presente no llega al punto que es mayor que el dolor del cambio, la gente se acostumbra a vivir con ese dolor. Y les cuesta. ¿Por qué? Porque ese dolor ya han vivido tantos años tratando de manejar esto y manejando lo otro, y mucha gente pues paga aquí y paga allá y de alguna manera se mantiene a flote y se acostumbran a vivir de esa manera, que el dolor, están tan acostumbrados a vivir con ese dolor, como lo suelo decir yo, que ya están adormecidos. Acostumbrados. Y eso, discúlpame, eso es lo que le cuesta tanto a la gente cambiar. Entonces, ustedes estaban acostumbrados a todo esto y ahora, bueno, tenemos que hacer ajustes, tenemos que hacer recortes. ¿Cuáles? Exactamente. Y resulta que usted habla de lujos, pero comodidades, pero realmente uno, si se pone a analizar, no eran ni lujos ni comodidades, era un ritmo de vida. Exactamente. Era un ritmo de vida que no podíamos llevar. Y ahora, como la parte financiera había afectado nuestro matrimonio, porque ya no estábamos viviendo con esa paz que podíamos vivir, porque siempre eso creaba problemas en el matrimonio. Las finanzas crean un problema grave en el matrimonio. Así es. Y entonces ella estaba que decía, le empaco esa maleta y váyase. Estaba a punto. Porque no había manera ya de solución. Cada semana era una carrera que no lográbamos llegar a la meta. Pero curiosamente, Johnny, esas son las cosas curiosas, porque te pasa a ti, le pasa a una gran cantidad de matrimonios y parejas. Pero curiosamente, están bajo esas condiciones. Están en ese estrés, están en esa presión que el matrimonio se está viniendo abajo, la relación se está viniendo abajo. Y a la hora de decir, eliminemos esto, tienen conflictos. Lo que pasa es que cada una de las situaciones nos afectaba a alguno en particular. Claro. Entonces nos pusimos de acuerdo y eso fue lo primero que tuvimos que hacer. Bueno, ¿qué vamos a cortar? Y hasta no ponernos de acuerdo en eso, no pudimos decir. No pudieron avanzar. Es más, lo que hicimos fue cerrar los ojos, por decirlo así, decir, bueno,
vamos a cortarlo todo. O sea, que nos afectemos o uno o el otro, o la familia o lo que sea, pero si no lo hacemos no hay manera de solucionarlo. Ok. Así que en eso sí nos pusimos de acuerdo y empezamos a hacer presupuesto y a organizar un poquito todo lo que teníamos, el desorden tan tremendo que teníamos. Y te hago una pregunta, Johnny, porque en mi experiencia enseñando esto sobre finanzas, que llevo una muy buena cantidad de años enseñando sobre todo esto, un par de décadas, me he encontrado que la gente no sabe hacer presupuestos. Porque el presupuesto básicamente es lo que yo siempre digo, es el alquiler o la renta o en el país donde tú estés, como lo llames, el alquiler de un piso, de un apartamento, lo que sea. Tienes el alquiler, tienes los servicios, que es el gas, el agua, ese tipo de electricidad, todo ese tipo de cosas, tienes la comida y el transporte. Y básicamente para de contar. Ahora, cuando yo enseño sobre finanzas y le enseño en este seminario y lo hablamos en el ¿cómo se llama? En el seminario. No, en lo que está en la escuela bíblica. En la escuela bíblica, el mapa financiero. Gracias, se me fue el mapa financiero. Les enseño cómo hacer un presupuesto, que el presupuesto conlleva una gran cantidad de cosas, no solamente esas 4 o 5, pero son cumpleaños y son gastos y son colegios y son seguros y una cantidad. De hecho, el presupuesto correctamente, el presupuesto que yo les traigo a ustedes, tiene 2 hojas enteras llenas de cosas que la gente cuando lo ve se queda abrumada y dice, ¿cómo puede ser posible que yo no sabía y no? Claro, es que al no hacer un presupuesto como se tiene que hacer, la gente acude a la deuda y acude a las tarjetas para suplir todas esas cosas que nunca pusieron en el presupuesto, porque el presupuesto para ellos son 4 cosas. No, son 30 o 40 cosas que tienen que estar en el presupuesto. Y la gente cuando yo se los puedo, de hecho hace poco enseñé sobre eso y les dije, ¿ustedes no sabían que un presupuesto se hace así? Dice, en la vida lo habíamos visto, nadie nos lo sabe. Y yo digo, Dios santo, ¿y entonces? Entonces, mi pregunta para ti es, ahora que tú empiezas ese presupuesto, ¿qué tan fácil o qué tan complejo o qué tan difícil fue empezar a hacer un presupuesto correctamente? Pastor, fue muy complejo porque nosotros no llevábamos ningún tipo de presupuesto. Eso terrible, terrible. Ese es el principio del problema, que no llevamos un presupuesto en nuestro hogar y no llevamos un presupuesto en el negocio. Así que la economía se mezclaba. Entonces el dinero que entraba al negocio se gastaba en el hogar y así. Y los gastos, bueno, está entrando dinero, usémoslo. Y había un momento donde no había dinero, entonces daba la tarjeta de crédito. Y era el hacer el presupuesto era sentarnos a darnos cuenta de todos los gastos que teníamos, aparte de los costos que teníamos, claro, que esos costos eran semanales o mensuales y que muchas veces, como no estaban presupuestados, no los teníamos como prioridad. Pero aparte de eso, esos gastos que iban llegando y que nosotros los tomamos, no decíamos no. Ya. Y usted lo ha enseñado y lo hemos aprendido. Nuestro hijo en ese momento tenía unos 7 años, 7, 8 años, no recuerdo muy bien. Y a él lo invitaban a las fiestas de los cumpleaños de los amiguitos. Y cada fiesta íbamos y llevar el regalo. Y eso nunca estuvo presupuestado. Claro, ese es el problema. Ahí está, eso es un buen punto. ¿Por qué? Porque en el presupuesto que yo les enseño a hacer están los regalos, no solamente de los cumpleaños de tus hijos, los regalos en Navidad, los regalos de aniversario, los regalos de los cumpleaños de ustedes como padres y esposos y todo eso, pero también entran esos pequeños gastos que son con los hijos, claro, los invitan los compañeritos a la fiesta de ellos y obviamente todos bien sabemos que es de mala educación, pues sin nada, entonces llevas un regalito, pero ¿de dónde sale ese dinero si no está presupuestado? Entonces es ahí y una cantidad de cosas, podría pasarme media hora hablando de todas las cosas que están en el presupuesto que la gente no presupuesta. Y al no hacerlo, se crean esos problemas. Entonces, como yo digo, Johnny, y te digo, déjame dar esa pequeña explicación.
Y ahora te pregunto, porque como cuando yo lo enseño, cuando yo hablo de todo esto, les digo, hey, hacer un presupuesto es complejo, no es sencillo, no es el alquiler, los servicios, no, es mucha información la que tiene que estar ahí. Entonces, generalmente, en su gran generalidad, para hacer un presupuesto correctamente, necesitas, primero que nada, de 1 a 3 meses para obtener toda la información que necesitas poner en el presupuesto. Entonces son de 1 a 3 meses simplemente recolectando información de gastos que tú tienes, porque te tienes que sentar a pensar qué es todo lo que tú gastas en todo el año con todas las cosas que haces, tanto tú como tu esposa, como tus hijos, y lo que es vivir, y el vivir en la comunidad que vivamos. Ahora, entonces, una vez que tienes toda esa información, empiezas a rellenar y con una calculadora necesitas hacer muchos ajustes y muchos borrar y ajustar y ajustar. ¿Por qué? Porque tú tienes una entrada, que es tu salario o lo que te entre, y dentro de eso tienes que empezar ahora a repartir todo eso en todo este tremendo presupuesto. Y eso requiere mucho trabajo. Y una vez que lo logras, yo le digo, en el transcurso de un año vas haciendo los pequeños ajustes. Generalmente vas a tardar más de un año para poder decir el presupuesto lo tengo como debe ser. ¿Por qué? Porque son esos pequeños ajustes. Entonces, mi pregunta para ti es, y claro, la gente a lo mejor que me está escuchando diciendo, Dios santo, ¿eso es así? Sí, es así. Es la única manera de hacer las cosas correctamente. Requiere trabajo, dedicación, disciplina, constancia para hacer todo esto correctamente. Y le pongo un punto aparte, pastor, es que nosotros teníamos productos que usábamos en nuestro trabajo que no lo teníamos presupuestados, pero ya con el presupuesto, ay, venga, no tuvimos en cuenta esto. Y nos dimos cuenta cuánto estaba costándonos mes a mes y a fin de año cuánto estábamos pagando por el producto. Claro. Lo que nos obligaba a buscar un proveedor que nos diera un mejor rendimiento en costo con el producto o sencillamente cómo reemplazarlo con otro tipo de producto u otra forma. Bueno, ahora nos vamos a meter por la parte del negocio, porque esa es otra historia. Pero dime esto, Johnny, cuando ustedes empezaron a hacer ese presupuesto, para que la gente lo oiga de ti, que quiero que la gente lo oiga, ¿cuánto tardaron? Porque quiero que la gente entienda esto, que esto no se hace de la noche a la mañana. Sobre cuánto tardaron en poder crear, en el hogar, no hablemos del negocio todavía, pues el negocio lo vamos a hablar ahora, pero en el hogar, ¿cuánto tardaron en recopilar toda esta información para poder sentarse a trabajar en este presupuesto y decir, ok, tenemos un presupuesto que es viable? Nosotros nos tardamos alrededor de 1 mes y medio En recolectar toda la información. Pero, ¿qué sucedía? Al pasar el tiempo y viendo que ya habíamos tomado la decisión de que eso se tenía que hacer. Ya. Y estábamos de acuerdo en que se tenía que hacer. Lo que estaba abierto es que teníamos que mes a mes ajustar mucho más el presupuesto. Eso es lo que pasa. Pero fue un promedio de 1 mes y medio más o menos. De recolectar información y todo eso. Y después pero como yo digo, generalmente, en su gran generalidad, la gente tarda en los meses hasta un año. ¿Por qué? Porque hay veces, hay gastos que son recurrentes, que tú los tienes todas las semanas o todos los meses, pero hay ciertos gastos que son una vez al año, o cada 6 meses, o cada 9 meses, o lo que sea, depende cómo tú lo tengas estructurado. Entonces, muchas veces no es hasta que el año se completa que tú dices, ya tengo ahora todo cubierto. ¿Por qué? Por ejemplo, hay muchas cosas que yo pago, que la pago anuales. Entonces, ¿me entiendes? A menos de que lo haya pagado ahora o me haya llegado el recibo, la factura, pues a veces no lo piensas. Pero de repente te llega y dices, ¡ay! Se me pasó esta. ¿Por qué? Porque digamos que no es una cosa enorme, un gasto grande, pero son esos gastos pequeños, pero son anuales, que no lo piensas. Y de repente te llegan y dices, ¡ay! Y esto me faltó. Y entonces eso lo tienes que meter. Por ejemplo, nosotros teníamos las facturas mensuales que los servicios o la energía, el agua, el gas, todo eso que son los costos normales que uno tiene en el presupuesto. La comida, todo estaba así. Pero hubo un momento donde nos dimos cuenta de que, ¿y qué sucede si se daña una lavadora? Claro, ahí está. Entonces, la mejor manera de prevenir eso es hacerle un mantenimiento. ¿Cuánto me vale ese mantenimiento? Y no estaba en el presupuesto. Entonces teníamos que tener el presupuesto del mantenimiento a los electrodomésticos principales del hogar. Exactamente. Después nos dimos cuenta, ¿y si compramos un seguro?
Ujú. que incluye el mantenimiento y ese tipo de cosas. Bueno, ¿cuánto nos vale el seguro al año? Ujú. ¿Qué nos va a cubrir y qué es mejor? Si Ujú. solamente el mantenimiento o el seguro. Ya. Ese tipo de cosas que uno tiene que sentarse a revisar, con la calculadora hacer cifras y poder ajustar un presupuesto. Exactamente. Porque si no, nos estamos gastando más dinero del que está dentro del presupuesto y después decimos, pero ¿por qué falta dinero? Ujú. ¿Dónde está? ¿En qué nos lo gastamos? ¿Usted se lo gastó? No, yo no fui, entonces usted. Y Ujú. para evitar todo eso, era necesario hacer un presupuesto bien ajustado y con conocimiento de todo. No se podía y salir nada. eso es fundamental, Johnny. Johnny, pues espero, señoras y señores, lamentablemente el tiempo vuela, Johnny. El Sí. tiempo en estas cosas vuela. Y hemos llegado al final de este programa, de este podcast, pero yo espero que lo hayan recibido de todo corazón. Y tú piensa, hey, si yo estoy en la condición que Johnny estaba anteriormente, gracias a Dios, Johnny ha cambiado todo drásticamente y vamos a seguir hablando de ello en un próximo programa. Pero si tú estás en la condición que Johnny estaba, ay, presta atención a esto, vete a nuestra página web, vete al mapa financiero, escucha, recibe todo lo que Palabra Pura tiene que dar con respecto a las finanzas. Tenemos una gran cantidad de información para que salgas de deuda, seas libre de toda esa presión, de esa mordedura de serpiente que es la deuda y seas libre de ella. Pero eso requiere trabajo, requiere dedicación, requiere disciplina, requiere constancia en todo esto. Entonces espero que este programa te haya sido de bendición y de ayuda para poderte dar los pasos que tienes que hacer. Así que Johnny, si me permites, hagamos otro programa para la próxima semana para que podamos seguir hablando de todo esto, porque vamos a hablar ahora de la parte de su negocio. Cántame, amén. Entonces nos vemos en una próxima vez. Bendiciones y hasta luego. Bendiciones. Te invitamos a que te conviertas en un colaborador de nuestro ministerio Sembrando en Iglesia Palabra Pura Blaze. Haciendo esto, te vuelves participante de llevar la palabra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a diferentes lugares. Vamos a fundaciones, escuelas, ancianatos y cárceles con el mensaje salvador. Además, nos ayudas a alcanzar al mundo hispano a través de la televisión a más de 60 países, donde nuestro programa de enseñanza sale semanalmente. Utilizamos todas las redes sociales alcanzando con ellas continuamente personas con el mensaje de Jesucristo. También sembrando en nuestro ministerio participas de la gracia de dar a Israel, a quien también mensualmente apoyamos. Además, recibirás con tu siembra las enseñanzas del mes de versículo por versículo de los miércoles y las enseñanzas de los domingos. Si deseas hacerte miembro de nuestro ministerio y participar de todas nuestras actividades, enseñanzas y clases exclusivas, escanea este código QR. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día con nuestras enseñanzas, eventos y mucho más.